Bueno, daremos comienzo al evento citado en el... Les agradezco a todos su presencia y le doy entrada a nuestro CEO, director de Relays, Freddy Betancourt, quien dará la introducción al evento. Adelante, Freddy. Buenos días a todos, mucho gusto. Es un gusto para todos los que nos están acompañando en este nuevo evento de difusión. Les pido disculpas si mi voz está un poco tomada, pero bueno, trataremos de hacerlo mejor. Una vez más, desde Relays, estamos abordando un tema que consideramos que es de sumo interés. Relays es el siguiente, por favor. La red Relays nace como un spin-off de un proyecto del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, un proyecto que en realidad estaba vinculado fuertemente a la industria de software, proyecto regional, pero que en la medida en que fue evolucionando, fue absorbiendo el conocimiento de varios años de experiencia en el financiamiento de proyectos para la mejora de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa a través de usos innovadores de tecnología de la información y comunicación. Y es así que prácticamente en cada uno de los países, en cada una de las ciudades importantes de nuestros países, hemos ido creciendo a través de una red de amigos, una red de socios, de colaboradores, de gente que está preocupada por el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Es en ese contexto que cada una de las acciones que nosotros tomamos configura lo que denominamos una comunidad de prácticas, usando la vieja teoría de Porter que si ponemos a un grupo de gente interesada en un tema común y le damos los instrumentos para comunicarse, ese grupo de gente crece. Crece en conocimiento, crece en negocios, crece en eficiencia, crece en cadenas de valor que se integran naturalmente. Así que en ese contexto, la siguiente por favor, en ese contexto es que estamos en el día de hoy presentando el tema de blockchain y lo estamos presentando básicamente por tres elementos que se conjugan. En primer lugar, es un tema naranja. Relays está trabajando fuertemente con lo que llamamos la economía naranja. Nuestra comunidad naranja tiene dentro de sus sectores económicos, los que estamos trabajando nosotros, varios que tienen vinculación directa con software y por lo tanto blockchain no podría estar fuera de nuestro scope. También estamos frente a una enorme oportunidad para la pequeña y mediana empresa y desde ese punto de vista, en un mundo que está cambiando. Hoy antes de la reunión hablábamos con César. En realidad pensábamos en voz alta cómo va a ser el mundo dentro de 5 años, porque realmente esta tecnología va a cambiar la fisonomía hasta de las fuentes laborales. Sin duda, la pequeña y mediana empresa tiene otro reto, como fue un reto hace unos años la Internet. En este momento es blockchain o la Internet segura. Y eso genera un cambio mundial disruptivo, un cambio mundial que viene desde el punto de vista tecnológico, pero también viene desde el punto de vista de las organizaciones, también viene desde el punto de vista de la economía, de los negocios, de cómo vamos a invertir nuestro dinero, de cómo vamos a crecer, de cómo vamos a cobrar, de cómo vamos a evolucionar en un mundo cada vez más global como el que vivimos. Así que desde ese punto de vista, Relays y blockchain tienen un casamiento, digamos, de por vida. La siguiente, por favor.
Bueno, hoy tenemos un docente de lujo, tenemos un asociado Relais de lujo. César, o como lo conocemos los amigos, Tito López, es un ejecutivo senior con experiencia en gestión, en estrategia en tecnología, orientado a mejorar las capacidades institucionales en base a la innovación de procesos para el logro de objetivos y metas estratégicas. Ha trabajado mucho en Perú, que es su país de origen, en distintos países de Latinoamérica y del Caribe. En estos momentos está en el hemisferio norte acompañándonos. Ha ocupado puestos como jefe nacional de gobierno electrónico del Perú, donde implementó el servicio de gobierno electrónico de constitución de empresa en 3 días. Fue director general de informática del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, donde diseñó e implementó la planta de emisión de Smart Card del DNI electrónico, así como el AFIS, un sistema automático de identidad usando las huellas dactilares. Fue director general de Tecnología de la Información en el Ministerio de la Producción, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre las oficinas de promoción de inversión privada, Proinversión. Bueno, César tiene un currículum que los invitamos a leerlos en el sitio de Relais, que ahí no tiene desperdicio. Pero lo más importante de todo, tiene una cualidad común con todos los que estamos en Relais, y es que sueña junto con nosotros con un mundo mejor, con un mundo en donde la tecnología realmente mejore la calidad de la vida de la gente. Así que bueno, sin más preámbulos, la siguiente por favor, sin más preámbulos, lo dejamos en manos de César, y los próximos pasos que vamos a dar, vamos a tener una jornada de capacitación, una jornada de varias semanas de capacitación para aquellos que digan, a mí me interesa esta tecnología, y los invito a todos a que digan, a mí me interesa esta tecnología, porque créannos, esta tecnología vino para quedarse y para crecer. También para pymes tecnológicas y otras organizaciones que quieran incubación en blockchain, hay un servicio abierto a los gobiernos internacionales, a los organismos internacionales, a los gobiernos. Sin duda está nuestra vocación asesora, porque allí nacimos. Y bueno, para todo eso, la siguiente por favor, para todo eso hay un contacto, hay un mail de contacto, y nuestra frase insignia de que juntos somos más. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejamos con César, Tito López, y nada. Adelante, César. Temas que son realmente interesantes, ¿no? A ver, un momento. ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfecto, Tito. Ok. Bueno, vamos a comenzar a hablar de esto. Yo lo que quisiera es de que esto sea algo muy light. No quisiera entrar en temas técnicos, porque de verdad que la parte técnica es un tema que, si bien está dentro de un esquema muy importante dentro de la plataforma, esto tiene mucho que ver con temas propiamente económicos, como puede ser el tema de incentivos, temas que tienen que ver con la posibilidad de poder tener organizaciones mucho más eficientes, más rápidas, y que al mismo tiempo tengamos esa capacidad de poder intercambiar y tener todo un esquema, digamos, a nivel de procesos con los registros que correspondan, en un ámbito que sea completamente público, o que sea completamente, digamos, disponible para todas las personas o actores dentro de un proceso. Entonces, para comenzar, empezamos a darle un contexto al tema del blockchain. Blockchain está considerado como una tecnología de propósito general. Vamos a ver la siguiente diapositiva, Santiago, por favor. ¿Qué es una tecnología de propósito general? Es realmente, esto se da en el tiempo, en la historia, siempre se ha dado como un efecto de olas,
en el que llegan y de alguna manera generan un proceso de innovación fuerte, genera todo un tema de, digamos, de generación de nuevos productos y servicios, y que esto es aceptado por los diferentes modelos de industria como una forma de poder mejorar sus capacidades, ¿no? Entonces, dentro de este contexto es donde surge el tema de blockchain, que como vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor, Santiago. La llevamos al plano de poder compararla con el hecho de tener en el tiempo para la revolución industrial la máquina a vapor, la aparición de la electricidad como un mecanismo completamente, una facilidad que se da completamente disruptiva para efecto de mejorar todos estos procesos que había en esa época, los semiconductores como reemplazo de los transistores o tubos al vacío, y la Internet, que es algo que nosotros hemos vivido y que hemos visto cómo esto de alguna forma se ha ido mejorando desde el momento que inicialmente tal vez se pensaba solamente en una innovación muy fuerte para el tema de lo que podría ser las comunicaciones. Vimos el efecto que tuvo los emails sobre lo que era digamos, el envío de cartas en medios tradicionales, un impacto altísimo y un cambio total en los modelos que actualmente existían ahí. Entonces, dentro de este mismo, dentro de este mismo, digamos, tipo de tecnología disruptiva, el año 2009 surge una moneda digital que todos nosotros hemos escuchado, que es el Bitcoin. Realmente, si lo llevamos a poder identificar en qué momento el blockchain aparece y es parte de todo este esquema que estamos ahora conversando, es al momento que aparece el Bitcoin. Y el Bitcoin tenía como característica la capacidad de poder hacer transacciones, estamos hablando de pagos o transferencias de dinero digital, que podía ser hecha sin la intermediación de una institución que juegue el papel central. O sea, yo podía enviar dinero a otra persona simplemente a través de esta plataforma sin la intervención de un banco. Y eso es lo que realmente rompe el esquema. Pero dentro de todo eso, lo que tenemos como parte de, digamos, los mecanismos que garantizan este funcionamiento, porque esto ya tiene ya andando más de 10 años y es exitosa, a pesar de que han habido mucha controversia en relación al tema. El Bitcoin es una plataforma que realmente a la fecha ha tenido una fluctuación bastante, digamos, notoria en cuanto al tema del cambio, digamos, como variación, pero como sistema nos ha dado como un producto base el blockchain. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos un poco cuál es el concepto del Bitcoin. Yo siempre digo, el Bitcoin es la mamá del blockchain, porque de ahí se desprende todo. Y el blockchain no es otra cosa que es la forma como el Bitcoin almacena las transacciones que se van efectuando. O sea, todo este conjunto de transacciones que se hacen en relación a esta posibilidad de transferir, de hacer pagos o transferir dinero de una persona a otra, se van de alguna manera registrando en bloques, y esos bloques se van cerrando, generando esa suerte de cadena que nosotros denominamos blockchain. Entonces, dentro de ese contexto, vamos a ir viendo de que la información que se genera es inmutable. O sea, cuando yo hago una transacción dentro de Bitcoin, yo no me puedo arrepentir. No se puede variar porque estos mecanismos que de alguna manera están detrás de toda esta infraestructura garantizan de que no puede haber esa variación. Tiene como característica propia también que es anónima y favorece a la privacidad de los datos. Esos son los, digamos, características más visibles de lo que es el Bitcoin. Pero dentro de ya, volviendo nuevamente, la siguiente, por favor, Santiago, al tema de lo que se refiere a este tema de la tecnología de propósito general, realmente lo que trata de hacer esto, el blockchain como infraestructura, es replantear los roles de intermediación. O sea, la intención de todo esto es de que ya no exista necesariamente una entidad central de confianza, sino que esto vaya siendo cada vez más plano. O sea, todas las transacciones y el modelo que se dé en cuanto a la interrelación de cada una de las personas o nodos que participan, se haga sobre una base de confianza que la dé la misma red.
¿no? Entonces ahí tenemos varias cuestiones que de alguna manera son beneficios, como la reducción del costo. Tenemos un tema que nos da mucha mayor transparencia y seguridad, y al mismo tiempo, para efectos de poder, digamos, hackear, entre comillas, esta información hasta el momento no se ha dado, y eso le da un nivel de seguridad que también es bastante evidente. La siguiente, por favor, Santiago. Entonces, bueno, esta es la última diapositiva de Bitcoin, creo, porque hay una más también, simplemente para mostrar qué pasó con esto. O sea, hay una persona que fue un iluminado, para mí es una persona que tuvo un rol que hasta ahora no se sabe quién es, usa un seudónimo, el seudónimo es Satoshi Nakamoto, y él fue el que creó todo esto. Inclusive el código del Bitcoin es código abierto. Yo si quiero voy al sitio donde está almacenado y me bajo todo el código y podría sacar mi Bitcoin, no sé, pues Bitcoin 1, y podría tal vez, si es que tengo impacto en el mercado, tener una criptomoneda igual como esa. Pero el tema es de que esta moneda tuvo características que realmente vamos a mencionarlas como una cuestión más anecdótica que otra cosa. Vemos la siguiente, por favor, Santiago. Por ejemplo, en el 2009, cuando salió el Bitcoin, yo con $1 podía comprar 1.309 Bitcoins. Ese era digamos, el tipo de cambio entre lo que era $1 y un Bitcoin. A inicios del 2017, un Bitcoin valía cerca de $20.000. Entonces, ¿qué significaba esto? Que si yo compraba en esa época, el 2009, $1 de Bitcoins, en el 2017 yo hubiera podido tener $1.000.000. O sea, fue así de disruptivo. Luego esto se cayó. Ahora la fluctuación del Bitcoin está más o menos en alrededor de 5.000, 5.500, y es algo que no se sabe qué va a pasar. Pero tiene los mecanismos que garantizan de que como moneda tiene valor. Es un medio de intercambio, aunque cada vez menos, porque la gente ya más acumula eso y no hace muchas transacciones, y es una unidad contable para efecto de poder tenerla como cualquier tipo de moneda. Entonces, eso es lo que pasó con esto. Ese es el fenómeno Bitcoin. Y ahora sí, vamos de frente ya a ver el tema propiamente de lo que se refiere un poco a la plataforma, cómo esto funciona, y yéndonos ya a nuestro tema del blockchain. La siguiente, por favor, Santiago. Bueno, el tema del modelo de confianza descentralizado tiene que ver con el uso de la firma electrónica. Nosotros, al menos en Perú, esto ya tiene más o menos una historia de más de unos 12 años, el uso de la firma electrónica. En otros lugares también tengo entendido que ya es una forma común de poder, de alguna manera, certificar algún acto, darle la seguridad del caso. Y esto se hacía, o se hace actualmente, en base a estas instituciones que eran las entidades de certificación de confianza, ¿no? Los PKI, como se dice. Entonces, dentro de esto había siempre un certificado digital en el medio y el uso de llaves públicas y llaves privadas. Ese mismo concepto es el que se usa en blockchain. O sea, realmente, si es que hay algo de tecnología que vamos a hablar ahorita, es esto, ¿no? Que tiene que ver con la forma de cómo se hace una firma electrónica. Y lo otro que también había que mencionar es de que nosotros vamos a tener, de la manera que actualmente tenemos una billetera o una cartera, vamos a tener que tener una billetera electrónica o digital. En esa billetera electrónica o digital es donde nosotros vamos a tener estas criptomonedas, ¿no? Que yo puedo usar para poder hacer cualquier tipo de transacción. Ahora hay cientos, miles de criptomonedas, pero en términos generales y en específico en relación a esta capacidad de poder hacer transacciones, todas estas transacciones que se hacen dentro de un ámbito de blockchain se firman electrónicamente. Y eso tiene varias cuestiones que están asociadas al uso de la firma electrónica, como que es inmutable, no está sujeta a que yo después me retracte. O sea, cuando hago una acción, ejecuto una transacción determinada, yo firmo eso y eso ya queda en el tiempo. Y al mismo tiempo da seguridad, brinda funciones de criptografía en cuanto a encriptar información y cosas así, ¿no? Que tiene que ver con el tema de seguridad de información, y que eso también de alguna manera se hereda en esta plataforma de blockchain. Bueno, entonces el blockchain, la siguiente, por favor, Santiago.
no es otra cosa que un conjunto de datos. Acá vemos, por ejemplo, los datos que comienzan con un Genesis Box, que es donde comienzan las transacciones, y que sobre esa base se van cerrando, y se usan mucho estos algoritmos que generan un numerito, que le dicen el hash, que a la final ese es el número que garantiza de que todos los caracteres que están dentro de ese bloque sean los que generan ese valor, y si es que yo cambiase, por ejemplo, una coma por un punto, automáticamente ese valor cambiaría también. Entonces, el hecho de que yo tenga un hash en un bloque y ese número lo herede el bloque siguiente, y asimismo eso genere un hash, genera ese blockchain, esa cadena de bloques, que a la final no da la garantía de que los datos están completamente, digamos, inmutables en el tiempo, ¿no? Entonces, ese es el tema central en cuanto al blockchain. Y lo que sí tenemos en cuenta aquí es de que ya las entidades de certificación digital, como los PKI que antes conocíamos, ya empiezan a perder fuerza, porque ahora la seguridad me la da la misma red. Ese es un poco lo que tiene eso como valor añadido, digamos, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, hay una serie de actores, o sea, esto digamos, de ir generando las transacciones y todo eso, se hacen bajo un esquema de garantía, y como no hay una entidad central, tiene que haber un consenso. Entonces, para que todos estén de acuerdo, y esto más aún cuando se lleva al plano de que toda esta información está en una red de computadoras. O sea, ya no estamos hablando de que estamos poniendo la información en un data center, sino que acá estamos hablando de que hay cientos y hasta miles de computadoras que tienen esta data que está de alguna manera replicada, ¿no? Ese es uno de los conceptos básicos de lo que tiene que ver con el blockchain. Entonces, dentro de esa dinámica, lo que nosotros vamos a obtener son dos beneficios que son los más evidentes. La siguiente, por favor, Santiago. Que son básicamente, bueno, aquí es un poco, trato de explicar acá cómo funciona este tema de todas digamos, los actores que participan. Esto lo voy a dejar un poco de lado porque tiene que ver con un tema que tiene que ver con este consenso que es el que estamos hablando. A la final es todo lo que se refiere a estas terceras partes que involucran y que de alguna manera dan seguridad o dan la capacidad de tener esta red. Todo ese tipo de, digamos, de acciones de valor añadido son las que de alguna manera suman, y que eso le da esta característica al blockchain. Pasamos a la siguiente para ver ya específicamente los beneficios que son los básicos que habíamos estado comentando. Y acá tenemos que dentro de lo que es el blockchain tenemos dos puntos centrales donde nosotros vamos a encontrar un beneficio claro. Uno es el costo de verificación. La información que se registra dentro de esta cadena de información, de esta cadena de bloques, es información que puede ser fácilmente compartida para que todas las personas que están involucradas en un proceso puedan acceder a esa data sin ningún problema. O sea, estamos hablando de que la interoperabilidad entre sistemas que pueden corresponder a distintas instituciones está garantizada. Ya no tengo que hacer mucho, ya, porque todo esto se hace simplemente autorizando el acceso y obviamente garantizando también la privacidad de información. Y lo otro que es un valor añadido que realmente es muy fuerte es de que dentro de este ecosistema, como se le dice, el costo de operación o el costo de networking es realmente bajo. O sea, ya no estamos pensando en hacer super inversiones, en hacer un super data center o cosas así, porque acá al final vamos a tener un conjunto de una red que dentro de la misma dinámica que se da, va a estar a disposición de este tipo de registros, y que, como vamos a ver, el blockchain tiene varios colores y sabores que tienen que ver ya con la forma como esto se va a implementar, y obviamente hay varias diferencias que la vamos a ver dentro de un momento. Bueno, en cuanto a lo que es la parte de criptoassets, yo creo que ya habíamos hablado. La siguiente, por favor, Santiago. Aquí lo que hay que ser claros es de que dentro de esta dinámica existen los criptoactivos, ¿no? Como se le dice. Los criptoactivos son, por un lado, las criptomonedas, que son aquellas monedas que tienen esta capacidad de poder ser utilizadas en cualquier transacción. Tenemos los crypto commodities, que son cuestiones que tienen que ver básicamente
con registro de algunos, bueno, el típico commodity que podamos tener registrado dentro de un ambiente de blockchain. Y lo otro que tiene que ver básicamente con la parte de bueno, tenemos el efecto de poder tener estos dos componentes y al mismo tiempo tener la posibilidad de tener un token. El token es básicamente la posibilidad de poder tener un mecanismo de intercambio que pueda ser utilizado sin necesidad de que esto tenga fluctuaciones en tema del cambio del día a día, como puede ser un stock o una cryptocurrency que por lo general varían en el día a día, varían en valor, me refiero. Cuando hablamos de un token, estamos hablando de una moneda mucho más estable que podría ser utilizada para temas de transacciones dentro de este entorno, ¿no? Y eso es algo que se está usando con bastante fuerza. Los países ya no van a tener una criptomoneda, no les viene bien tener eso, pero sí están yendo muchos de ellos a tener un cripto token, ¿no? Que vendría a ser esta unidad de medida. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos, hace menos de una semana ya salió el dólar digital. O sea, hay un dólar digital que puede ser utilizado en estas billeteras de carácter electrónico, como comentamos antes, y que yo lo puedo usar para poder hacer transacciones en medios como el que estamos hablando ahorita. La siguiente, por favor. Bueno, entonces el blockchain, para hacer un poco más, digamos, vamos a hacer un poco de disección de lo que es esta plataforma. Está compuesta por una red distribuida que es donde se almacenan estos registros que obviamente van a ser inmutables, van a estar disponibles para todos. Esa red también se le conoce como el Distributed Layer, ¿no? Que es una especie de libro mayor que está en un punto en el que todo el mundo que tiene que ver con un proceso en particular puede acceder. Tiene también la posibilidad de poder hacer transacciones entre nodos. Yo creo que es una de las funciones más interesantes de esta plataforma. O sea, permite que entre personas se pueda interactuar. Y luego de eso tenemos también el mecanismo de seguridad y el uso de estos criptoactivos en la modalidad que mejor calce, ¿no? O sea, es un poco lo que tiene que ver con toda esta dinámica a nivel de lo que es un blockchain. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos un poco la forma como esto se va implementando, porque si bien ya hablamos de Bitcoin y eso existe y existirá por los años que vengan, hasta que no sé qué pueda pasar, pero bueno, eso está andando. Hay otras iniciativas que tienen que ver con esto, y esto tiene que ver ya con la forma de implementar soluciones tanto para el gobierno como para las empresas privadas. Y una de ellas, la más conocida, se llama Ethereum. Ethereum es un emprendimiento que hizo un chico jovencito, 21 años, que presentó un proyecto, un chico, un geniecito, porque él ganó varios premios de cómputo, era una mente brillante realmente. Y a la final él planteó una de estas ICOs, como le dicen, Initial Coin Offering, para hacer una plataforma que era Ethereum. En menos de 10 minutos él recaudó como 21 millones de dólares y pidió un tiempo de 8 meses para desarrollar esta plataforma. La hizo con 15 personas y es algo que ya se ha vuelto como digamos, un estándar dentro de lo que es el blockchain público, porque vamos a ver que también hay blockchain privados. Y es acá donde viene la diferencia que yo quiero comentarles a ustedes para que más o menos nos situemos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el ámbito de una institución y existe un sistema que se usa solamente dentro de la institución, a eso por lo general lo montamos en una plataforma que nosotros la denominamos intranet. ¿Por qué? Porque es interna, ¿no? O sea, es un proceso que se hace dentro de la misma organización. Pero sin embargo también existe pues el internet, que es el internet público, que es completamente abierto para quien sea. Y esos son los dos sabores que existen también en blockchain. Ethereum es una plataforma completamente pública, ¿no? Donde yo puedo colgar cualquier tipo de transacción ahí, puedo hacer mis aplicaciones, puedo hacer uso de esa plataforma sin problema. Y lo otro es de que hay plataformas privadas, por ejemplo, cuando hablamos de IBM, cuando hablamos de SAP, cuando hablamos de Microsoft, todos ellos tienen también plataformas, pero que son
propietarias, o sea, son plataformas que, si bien generan este valor que uno espera de esta tecnología, tienen esta capacidad de poder trabajar básicamente en un entorno más cerrado, que también al mismo tiempo está sujeto a que yo me registre y todo un tema de login. O sea, a esas redes se le dice permissioned, ¿no? O sea, que yo tengo que tener un permiso para entrar a esa red. Y las otras que son permissionless, que no tienen necesidad de tener un login, que son abiertas, como el caso de Ethereum. Entonces aquí comienzan ya a darse varias situaciones que para mí son las que realmente son importantes dentro de este entorno. Por ejemplo, en Ethereum empieza ya a verse la figura de tener un contrato inteligente, ¿no? O sea, Ethereum como plataforma me da la capacidad de poder poner mis registros en una red completamente inmutable y que puedo yo asociar dos nodos a través de esta plataforma. ¿Cuál es el valor agregado de tener un smart contract o un contrato inteligente? Es de que yo ya empiezo a darle lógica a todo esto. Entonces, yo comienzo a trabajar estos temas entre relaciones, digamos, entre personas o instituciones, pero dentro de una lógica. Por ejemplo, lo más simple para poder más o menos ver cómo funciona un contrato inteligente, pongo, por ejemplo, estas máquinas que uno va y las máquinas dispensadoras. O sea, por ejemplo, yo voy y quiero comprarme una bolsa de Doritos, ¿no? Entonces pongo mi dinero o pongo la tarjeta de crédito, ellos me dan la opción para que yo elijo la bolsita de Doritos que yo quiero, en ese momento ellos se cobran y yo recibo la bolsa. Ese es un contrato inteligente dentro del concepto, digamos, más básico de interacción de dos partes para hacer una transacción comercial. Ellos, por un lado, verifican de que yo tengo un medio de pago válido, puede ser moneda o puede ser una tarjeta de crédito, como dijimos. Y por otro lado, ellos me están ofreciendo a mí como consumidor el producto que yo necesito en ese momento. Y yo selecciono Doritos y automáticamente me da mi bolsa de Doritos. Lo mismo podríamos hablar para hacer un contrato inteligente, por ejemplo, entre una persona y una agencia de viajes. Imaginémonos que yo quiero comprar un ticket, ¿no? Entonces yo entro a una plataforma de este tipo, una plataforma blockchain, donde yo tengo interacción directa con esa instancia, y yo tengo un contrato que me dice de que yo, si es que hubiese un problema por parte de la aerolínea, a mí me van a devolver la totalidad de mi dinero. Pero al mismo tiempo, si es que yo incumplo en llegar a tiempo al aeropuerto y pierdo el vuelo, pierdo mi plata. Entonces, esas condiciones que vamos dando son parte de lo que podría ser un contrato inteligente y que a las finales son la base de la interoperabilidad dentro de estas plataformas y nos dan esa capacidad de poder hacer lo que querramos. Obviamente que es muy difícil tener todas las condiciones y las posibilidades que se puedan dar en un contrato inteligente, pero al menos tenemos la capacidad de poder hacer esto. ¿Y eso cómo se hace? O sea, realmente aquí ya no necesitamos de un notario, no necesitamos de un tercero neutral, son relaciones que se hacen dentro de esta misma posibilidad de poder tener esa relación de confianza. Entonces aquí entran otros factores, ¿no? Porque dentro de cada una de estas instancias en relación a lo que puede ser el trabajo que se hace en una determinada organización, vamos a tener que ver ya todo un esquema de incentivos, quién hace qué cosa, qué empleado va a tener que hacer tal función y sobre eso va a recibir un pago. En teoría, deberíamos tener todo un esquema de generación de valor para que cada una de las personas que trabaja o haga una función reciba el pago justo, ¿no? Y lo que sí tenemos acá, pues, como también un valor añadido, es de que yo estoy quitando toda la capa de intermediación, porque este negocio que yo estoy haciendo acá a través de esta transacción lo podría hacer directamente con la aerolínea y yo dejo de tener alguien que pueda de alguna manera jugar un rol de intermediador o que tenga algún tipo de posición de dominio en el mercado, ¿no? Esto más se va a ver en la banca, porque cuando yo tenga la capacidad de poder hacer transacciones peer-to-peer, o sea, de persona a persona, sin necesidad de un banco, yo voy a tener todo un mundo de oportunidades y cada una de estas, digamos, posibilidades de poder hacer negocio van a ser parte de todo un esquema de desarrollo de aplicaciones que van a estar dentro de este contexto, ¿no? Entonces, dentro de este punto, vemos de que
ya hay desarrollos ya completamente maduros, ¿no? Por ejemplo, Walmart tiene un desarrollo de trazabilidad de todos sus productos acá en Estados Unidos y en varias partes del mundo, que lo hizo IBM dentro de una plataforma de blockchain donde ellos tienen desde el momento que está el vegetal digamos, en una plantación, sea donde sea en el mundo, ellos tienen los registros de cómo eso se cosecha, cómo se de alguna manera, si son orgánicos, si no son orgánicos, cuándo eso se empacó, cuándo llegó, y toda esa trazabilidad la tiene ya como parte digamos, de estas características que se dan dentro de este entorno. eh, Se pueden hacer dentro del contexto de blockchain. Acá estoy hablando de ejemplos así en el aire. Por ejemplo, un ejemplo también bastante interesante se dio en el Líbano, que fue un producto de Cruz Roja, el tema de Naciones Unidas, que armaron todo un tema para los refugiados de Siria. Eso fue hace como 3, 4 años, pero hicieron todo un esquema de identificación, de seguimiento de todo lo que se les daba como parte digamos, de los beneficios, medicinas, alimentos, a cada una de las personas que estaban dentro de esta condición. Y eso se manejó dentro de una plataforma de blockchain. Y lo que sí también tenemos que ver es de que cuando hablamos de soluciones, tenemos soluciones que son híbridas. O sea, en algún momento vamos a usar esta plataforma pública Ethereum y en algún momento vamos a usar las plataformas que son propietarias, que nos la puede dar Microsoft con Azure, nos las puede dar IBM con su plataforma que también tiene ciertas características, ¿no? Chain code y cosas así, manejan contratos inteligentes también, y todos los demás, o sea, el caso de SIP y todo esto, ¿no? O sea, ellos tienen ya toda una dinámica que se tiene que entremezclar para realmente sacar el mayor beneficio. Bueno, yendo ya al tema de gobierno, que es un poco lo que habíamos planteado como parte del esquema de... La siguiente, por favor, Santiago. Aquí, mire, yo tengo una experiencia más o menos frondosa en tema de gobierno y realmente me siento muy orgulloso de eso, en el sentido de que he podido ver varias organizaciones, y yo lo que les digo es de que el blockchain es la solución para nuestros problemas, ¿no? Inclusive, cuando esto se debate en foros, todas las conclusiones que se sacan en relación a cuál podría ser el mayor beneficio del blockchain a nivel digamos, de las instancias que puedan usarla, siempre están hablando de los países en desarrollo. O sea, nosotros tenemos capacidades que podemos mejorar haciendo uso de esta herramienta. Y bueno, lo que sí acá voy a mencionar algunas cosas que tienen que ver ya con mis puntos de vista, y de hecho que aquí el tema a nivel de país, es importante saber de que nosotros necesitamos un registro de identidad y registros civiles como eje. Un registro que realmente pueda garantizar de que las personas tengan un registro único y que podamos nosotros validar esa información y verificar esa condición de cada una de estas personas como parte de un proceso que al final tiene que ver con lo que se conoce como la última milla. Y eso es algo que tiene que ver con la capacidad de poder tener los registros dentro de un esquema bastante, digamos, orientado a poder saber quién es quién y que los registros sean únicos. En el caso de Perú, tuve la experiencia de poder diseñar el tema del DNI electrónico. Eso ha sido hace más de 8 años, un poco más. Lamentablemente no se avanzó en estos últimos años. Realmente deberíamos haber tenido ya toda la población completamente censada y con población adulta, me refiero, con un documento de identidad electrónico. Se ha avanzado muy poco, pero bueno, se tendrá que ir en esa dirección. Pero a lo que vamos es de que cuando ya hablamos del uso de blockchain como una capacidad de gobierno, es de que cada instancia en el Estado, o sea, estamos hablando de que puede ser la entidad a cargo de los registros civiles, la entidad a cargo de los registros públicos, el sistema de salud, el registro digamos, licencias de funcionamiento, todo lo que tenga que ver con algún tipo de título profesional. Todas estas instancias van a tener que de alguna forma, empezar a tomar esto como una plataforma que permita de que exista una especie de file. O sea, imaginémonos que cada uno de nosotros va a tener como un file, y que ese file va a tener de alguna manera algún
tema que tenga que ver con lo que nosotros hemos hecho. Obviamente que va a haber una especie de rating. Aquí se habla mucho de esa posibilidad. Hablando de bien común, yo creo que a nadie le viene mal de que sepamos quién es quién. Entonces, dentro de ese contexto, es de que vamos a tener estas operaciones del gobierno de forma tal de que cuando yo necesite saber alguna información de alguien, la persona, obviamente la persona que está a cargo de esa data, la persona, me refiero al ciudadano, tendrá que autorizarme a mí. Y eso lo hace con su clave pública. O sea, todo lo que se refiere a transacciones que tengan que ver con algún tipo de registro o de certificado, o transacciones que tengan que ver con funciones también. O sea, estamos hablando de temas de presupuesto, temas de gobierno abierto. Todo eso se va a tener que firmar digitalmente. Y dentro de ese contexto, nosotros lo que vamos a tener es la capacidad de poder interactuar, de interoperar. Y sobre eso vamos a tener mucha mayor foco en poder identificar oportunidades, poder hacer de que cada una de estas organizaciones que conforman el Ejecutivo puedan realmente hacer lo que corresponda y al mismo tiempo empezar a trabajar esos temas bajo un contexto que tenga que ver más con el desarrollo de incentivos. Tomar de plano el hecho de que tengamos que trabajar con una moneda digital es algo que de repente puede ser un poco fuerte en el sentido del paso, pero gradualmente yo creo que debemos ir ahí. Y lo otro es de que en el caso, por ejemplo, de soluciones como las que hemos hablado, de Chain Code, que es la solución de IBM, o soluciones que tengan que ver con algún tipo de solución propietaria, si bien uno tiene que registrarse, en muchos casos ellos no usan tampoco monedas criptográficas. En el otro caso de Ethereum sí está un poquito más orientado a eso, ¿no? Entonces hay que ver el balance correcto, pero a lo que vamos es de que tenemos que empezar a ir trabajando esto como un mecanismo que a las finales va a propiciar el desarrollo de personas. O sea, aquí la economía nos está llevando a un punto en que vamos a tener pequeños grupos de trabajo que van a ser completamente visibles, van a tener toda una capacidad de poder demostrar quiénes son, cuáles son los activos que tienen de una manera completamente transparente y que eso sirva como garantía para que ellos puedan de alguna manera avanzar y desarrollar actividades de carácter económico. O sea, el tema de turismo, por ejemplo, en países como los nuestros, el tema de poder, la artesanía, eso se va a potenciar porque yo voy a poder hacer transacciones peer-to-peer desde la China con alguien que está en un pueblo de los Andes sin problema, y eso se va a poder de alguna manera transaccionar dentro de un ámbito de confianza, porque van a haber algunos actores que van a hacer las veces de poder verificar calidad, poder verificar, obviamente que tenemos el tema de identidad, como dijimos, como punto central para efecto de saber con quién estamos de alguna manera entrando a hacer un tipo de transacción. Entonces, el panorama que yo veo para el tema del Estado es algo que realmente va a ser fabuloso. El tema de corrupción, por ejemplo, ahora vemos todos esos casos que están pasando en Perú, que la verdad que, o sea, ya no sé hasta dónde vamos a llegar, pero hay temas que tranquilamente podríamos evaluar en este momento. O sea, si es que yo tuviese, por ejemplo, todo el registro de actividades comerciales, poderes, escrituras públicas de personas, tener registros públicos de propiedades, vehículos, poder llegar a tener información de los familiares hasta en segundo grado, y que eso todo sea parte de un esquema de blockchain, yo en un momento, así como que dicen segundos, podría ser de que todo ese entorno pueda ser identificado y haya una investigación de desbalance patrimonial porque tendría toda la información a la mano. Y eso es algo que se va a dar. O sea, nosotros vamos a tener la capacidad de poder evitar estos temas de fraude, estos temas de corrupción fácilmente con esto. Entonces ahí es donde surge este tema de elaborar los controles, los candados, tener mayor eficiencia, propiciar el gobierno abierto. Obviamente que acá hay que salvaguardar el derecho a la privacidad de información, y eso es algo que esta plataforma lo tiene clarísimo. Y lo otro que tenemos es de que esto va a ir reduciendo las desigualdades, va a propiciar más oportunidades.
Vamos a tener, por ejemplo, en el caso de los recursos mineros, yo veo que ahí hay un tema que hay que implementar un mecanismo de trazabilidad urgente para saber cuánto están sacando las minas de los yacimientos, ya sea de minerales, tipo concentrados de cobre, cuánto de alguna manera se va registrando, tener todo un tema de trazabilidad en relación a todo este tipo de, digamos, de cuestiones que tienen que ver directamente con temas de Estado, temas de recolección, temas de impuestos, y que eso nos va a potenciar. Entonces, yo ya creo que me he extendido. La siguiente diapositiva, por favor, Santiago, ahí vamos a pasarla rápido. Acá hago mención un poco a que nosotros, de hecho, que tenemos una estructura que hemos heredado procedimientos que vienen, en el caso de Perú puedo hablar con seguridad, se generaron en los años 70. Muchos de los ministerios que tenemos actualmente funcionan con los mismos ROVs o con ROVs muy parecidos. ROVs son digamos, los reglamentos de operaciones que tiene cada una de estas instituciones de los años 70. Entonces, esto tiene que llevarnos un plano de poder mejorar eso, entrar a un plano de plataforma digital. Esta es una plataforma digital que nos va a dar una serie de beneficios y que del punto de vista de la forma como se implementen, tenemos que buscar soluciones que son puntuales para acá. Acá no hay una receta como que eso funciona para acá y para allá. Por ejemplo, les comento el caso de Estonia. Estonia es un país súper desarrollado en tema de identidad digital, en todo lo que son servicios digitales. Ellos comenzaron con estos temas de blockchain o temas de, digamos, de todo lo que se refiere al tema de PKI, de infraestructuras que tienen que ver con esto de hace muchos años. O sea, ellos tienen un camino andado de no menos de 15 a 20 años en temas de modernización del Estado. Pero ellos también se han chocado con algunas piedras. Nosotros no tenemos que chocarnos con las mismas piedras. Entonces, lo que podemos hacer es lo que ellos, por ejemplo, en Estonia lo tienen clarísimo. Ellos tienen un servicio que se llama X-Road, que es digamos, el cruce de vías, que es justamente lo que estamos hablando, de que todo lo que tenga que ver con temas que tenga que ser con promoción de inversión, todo lo que tenga que ver con temas de carácter judicial, todo lo que tenga que ver con temas de carácter registral, todo lo que tenga que ver con registros de identidad, registros civiles, todo eso es parte de un dossier, de un file, que cada uno de nosotros lo va a tener y lo va a mostrar en la medida que quiera hacer algún trámite con alguna instancia, ¿no? Y eso es algo que ellos ya lo tienen avanzado. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, sería bueno que ustedes revisen el caso de Illinois como estado. Ellos tienen un avance muy bueno en relación a temas de blockchain aplicados para el tema de todo lo que es gestión pública. Tenemos el caso de Singapur, tenemos el caso de Finlandia, que también están súper avanzados. Entonces nosotros tenemos que ver cómo esto encaja dentro de nuestra realidad, porque de hecho que hay un contexto que no se puede dejar de lado y es la base para poder armar de alguna manera soluciones. Entonces, vemos la siguiente, por favor. Entonces aquí lo que tenemos y lo que acá menciono un poco lo que estaba mencionado en la diapositiva, lo que acabo de comentar, el tema es ¿no? De que yo creo que hay que evaluar cada país en cuanto a su avance. La identidad es vital, o sea, la identidad digital es el punto de partida para todas estas iniciativas de blockchain. Bueno, yo creo que para cualquier tipo de servicio que se haga en línea en general. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y lo otro es empezar a hilvanar un poco la parte, digamos, de servicios para que esto de alguna forma empiece a generar ese valor. Acá hay un tema que tiene que ver con esa tecnología que es pervasive, como dicen, que, por ejemplo, cuando yo tengo un teléfono no tiene mucho valor, pero si es que yo tengo una red telefónica gigantesca, el teléfono tiene un valor exponencial. O sea, en la medida que se vayan difundiendo estas, digamos, estas prácticas, voy a tener un mayor beneficio, ¿no? Y eso nos va a ayudar a nosotros como país, nos va a ayudar a nosotros como personas. Aquí hay un tema que es central y es la posibilidad de acceder a... Aquí ya no van a ver mucho estos temas de frontera. Yo, por ejemplo, cuando veo esto de la migración de Venezuela, sería ideal o hubiera sido ideal de que todos estos registros de identidad, por ejemplo, estén en un punto en el que cuando viene una persona de otro país a un país extranjero, tenga esos registros disponibles y esa posibilidad de que esos registros sean registros confiables
y todo lo que se refiera, incluyendo la parte también de antecedentes policiales, antecedentes penales, que también es importante porque aquí yo creo que el tema central es el bienestar de la sociedad, ¿no? O sea, hay que tener ciertos candados también, pero eso lo vamos a poder trabajar en la medida de que podamos analizar cada una de estas coyunturas. El caso de Perú, bueno, ahí está el DNI electrónico de Perú, es un documento que no se ha utilizado todavía, no he visto si es que existen trámites que yo pueda firmar digitalmente, yo creo que más se usa como un reemplazo del documento físico, pero tiene la capacidad ahora que ya tienen bueno, tienen la posibilidad de poder hacer de que esto se difunda, pero no solamente se difunda, sino se tienen que generar servicios, porque de otra manera también la tecnología no puede ir solamente por un lado. O sea, yo tengo que ir en un proceso de registro y un proceso de generación de servicios. Por ejemplo, en India, en 2008 comenzaron el proceso de registro biométrico de toda la gente en India, y ya lo acabaron ya. O sea, estamos hablando de 1.300 millones de personas. Y sin embargo, en Perú, en estos 8 años se han hecho 800.000 registros solamente. Bueno, eso es algo que tiene que cambiar, ¿no? Pero de todas maneras, vamos a ver el punto en el que tengamos esa capacidad de poder ir adelante, de poder ir mejorando y que todas las industrias están sujetas al beneficio de esta tecnología. Hay un tema que ya lo quiero usar como para terminar, que es ¿podemos ver la siguiente, por favor, Santiago? Bueno, aquí mencionamos el tema de los pagos, todo lo que tenemos que ver como parte de toda una infraestructura que se viene armando. O sea, cuando hablamos de blockchain, realmente estamos hablando, como hace un momento lo dijimos, de estos contratos inteligentes. Aquí entramos a un plano técnico bastante fino. Se empieza a fusionar el tema de esto del Internet de las cosas, que ustedes de repente han escuchado que ahora ya hasta la refrigeradora conversa con el horno de microondas. No sé qué conversarán, pero tienen la capacidad de poder intercambiar información. El tema de Artificial Intelligence, que está dentro de todo un contexto en el que poco a poco actividades que eran directamente orientadas a análisis de datos ya van a ser hechas por máquinas porque son mejores que los humanos, ¿no? O sea, hay que ver ese tipo de sinergias. Y más bien nosotros tenemos que dedicarnos a temas en el que el criterio, temas de interacción, sea tal vez la base de los tipos de trabajo que van a aparecer. Como dijimos al comienzo en una conversación informal, los chicos de primaria, que actualmente tienen 7, 8 años, de acá a 12, 13 años, todavía no se sabe en qué posiciones van a trabajar porque no existen en este momento. Entonces también hay que ser consciente que todos estas actividades que demandan mucho de análisis de información, recopilar datos, eso lo va a hacer una máquina mejor. Entonces vamos a tener que reinventarnos. O sea, ese es un proceso que se da y ahora hay que ser consciente de eso, ¿no? Bueno, este es un poco lo que les decía. Eso viene como reto, viene como una agenda nacional, una agenda regional, mundial. De verdad que hay gente que dice que inclusive en el futuro vamos a tener una sola moneda y se va a poder interactuar sin ningún problema entre personas, como dije, de diferentes regiones y con el nivel de confianza que garantiza que cada transacción que se haga dentro de un ambiente que tanto el que recibe como el que brinda estén completamente, digamos, contentos dentro de esta interacción que nos brinda esta tecnología. Entonces, la siguiente, por favor, Santiago. Bueno, este es un tema, no sé, la verdad, muy difícil ver, pero aquí vemos de que se está utilizando en todas las industrias. O sea, el blockchain no es un tema de mañana, no es un tema de que no, ya se está utilizando en todas las industrias, con mayor o menor énfasis. O sea, hay modelos que se cambian completamente, hay modelos que se cambian parcialmente, pero el tema del registro, el tema de la interoperabilidad ya es un hecho. Y eso es algo que nosotros no podemos dejar de lado. Y para terminar, simplemente algo que publiqué en mi Facebook hace unos días, que me llamó la atención, y es de que cuando los vientos de cambio soplan, algunas personas hacen muros y otras personas hacen molinos. Nosotros tenemos que hacer molinos, porque si no, estamos perdidos.
y la diferencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo se va a hacer tan grande que realmente vamos a estar al final de la fila. Y eso es lo que no queremos. Así es que hay un camino por delante, tema de identidad, tema vital, y de ahí se desprende todos los servicios del Estado. Bueno, chicos, realmente espero no haberlos aburrido. No sé exactamente cuánto me ha tomado esta conversación, pero cualquier tipo de duda, yo quedo a su entera disposición. Mi correo es tito_lopez@sloan, de la Escuela de Negocios sloan.mit.edu. Cualquier correo me lo mandan ahí, yo estoy grato de poder responder. Y bueno, con Freddy, como ya hemos hablado también, este es un tema que hay que verlo como una oportunidad. El tiempo ha sido escaso para poder conversar de esto. Hay libros completos de todo eso. Hay un capítulo especial para Armando de Soto que tiene que ver con todo lo que son registros públicos, que todo el mundo está viendo la teoría del otro sendero que él publicó hace tiempo, pero que ahora dicen que con blockchain se puede poner en práctica y todos lo están tratando de implementar. Entonces, tenemos un horizonte completamente abierto y bueno, le doy las gracias nuevamente. Bueno, gracias por su paciencia y estamos en contacto. Muchas gracias, chicos, de verdad. A su servicio. Tito, muchas gracias por tu conferencia, muy interesante, salió todo muy bien. Cuéntanos un poco, César López, te pedimos por favor que como final de esta grabación nos cuentes un poco los módulos que está compuesto el curso y bueno, cuáles son los objetivos y digamos la propuesta que involucra el curso de blockchain. Adelante, César. Bueno, es un gusto poder conversar respecto a este curso que vamos a comenzar próximamente. Y dentro del contexto en el que estamos tratando de definir para efecto de que se genere ese valor que esperamos de poder conocer un poco más acerca de esta plataforma tecnológica, hemos identificado 6 módulos. El primer módulo tiene que ver con la forma como el blockchain en este momento se está de alguna manera viendo por diferentes sectores de la industria. Acá hay un tema que es importante saber que tiene que ver con la forma como esto se viene implementando. Hay gente que de alguna manera piensa de que esto es una burbuja, que esto es algo que realmente es completamente temporal, y hay otras personas que sí van por el lado de poder determinar que esta es una tendencia que va a estar con nosotros en el mediano y largo plazo. Entonces, en el primer módulo vamos a revisar un poco cuál es el contexto, qué cosa es lo que está detrás del blockchain. Vamos a revisar algunos documentos, algunos papers que están asociados con esta posibilidad. Y eso de alguna manera nos va a dar una visión mucho más global de la forma como podemos implementar el blockchain. Luego viene ya una parte que tiene que ver con la parte de innovación propiamente y tiene que, bueno, eso hay que verlo bajo un esquema en el que esta tecnología, si bien ha comenzado a ser utilizada en los últimos 2 o 3 años, es algo que todavía está en evolución. Es una tecnología que está sujeta a muchas reglas que tienen que ver con regulación, con cuestiones que son de carácter técnico y con la historia que está detrás, que como lo dijimos al momento de hacer el webinar, tenemos a Bitcoin como punto de referencia en el que se usa por primera vez esta plataforma para efecto de crear esta posibilidad de poder hacer transacciones que no dependan de una entidad central, o sea, transacciones entre personas sin la necesidad de un banco. Esto se lleva a un plano mucho más genérico, donde podemos empezar a trabajar temas ya propios de cada industria. Y esto es importante conocerlo y saber cómo esto se lleva al plano de poder empezar a armar productos. El tercer módulo tiene que ver con la forma en la cual nosotros generamos confianza, porque esto suena como que sí, se puede hacer muchas cosas, transacciones sin una entidad que haga
el rol de autoridad certificadora o que tenga pues esa capacidad de poder determinar de manera, entre comillas, dictatorial la forma como uno tiene que hacer o interactuar con estas instancias que tienen como característica un market power muy fuerte. Bueno, aquí explicamos cómo se da el esquema de confianza. Y esto es el caso de las firmas digitales. En el caso de las firmas digitales, yo tengo experiencia porque estuvimos trabajando esto desde el año 2007, mucho antes de que se haga esto del blockchain, que la gente pueda hablar de esto, porque hemos tenido que ver directamente con esta capacidad de poder hacer estas entidades certificadoras de confianza que inicialmente o en esos tiempos eran centrales, o sea, dependían de una organización. Ahora no, ya cambió. Ahora estas entidades de confianza, estas entidades de certificación, digamos, ya son completamente descentralizadas. Y es ahí donde radica una de las ventajas mayores de este modelo o plataforma denominado blockchain, porque la confianza la da la propia red. Eso es algo que hay que entenderlo bien para poder nosotros posteriormente ver cómo vamos a armar nuestras fichas, cómo vamos a poner nuestras piezas para que todo esto tenga sentido. Y eso tiene que ver con el cuarto módulo, que es qué ventajas yo voy a obtener del blockchain. Hay dos ventajas que las ponemos aquí y que son bastante evidentes. Voy a reducir la capacidad de poder tener costos de verificación de información. Ese es algo que es importante porque esa es una de las características principales de tener este ledger, este libro mayor completamente descentralizado, donde cualquier actuación que se haga en relación a una serie de actores que tengamos que ver en un determinado contexto, en una determinada aplicación, que ellos puedan tener esa información sin ningún problema, que puedan verificar datos de identidad, registro, cualquier otro tipo de información que para nosotros es importante dentro de este esquema de confianza. Y lo otro es el costo de la red, porque también aquí el blockchain tiene una de sus peculiaridades y ventajas en la posibilidad de reducir los costos de networking, como le dicen, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver de que ya esas inversiones millonarias de data centers ya no van a ser necesarias. La garantía de la información está dada por la misma red, porque como se replica la información en cientos de computadores, eso hace de que esa información, por un lado, sea muy difícil de ser manipulado y por otro lado, nos da esa alta disponibilidad que nosotros esperamos, ¿no? Entonces ahí entramos a ver aplicaciones, modelos en la industria. Tenemos aplicaciones para todos los modelos que ustedes puedan de alguna manera pensar. Es cuestión de ver simplemente cómo eso lo engranamos de mejor manera y en relación a cada uno de los tipos, o mejor dicho, de las peculiaridades de cada uno de los proyectos que ustedes tengan a su cargo o que tengan en mente hacer. Y lo otro, que es el último módulo, que es el futuro de la implementación del blockchain, que acá estamos hablando de algo que tiene aspectos regulatorios por hacer, una tecnología que si bien va avanzando, se va mejorando, nuevas plataformas que van surgiendo. Hay plataformas bastante interesantes, no solamente estamos hablando de una o dos, no, y hay varias ya. Por ejemplo, Intel tiene una, por ejemplo, cuando hablamos de IBM, ellos tienen una plataforma que es la que ellos venden. Cuando hablamos de SAP, tenemos una plataforma que también tiene, y hay otras más. O sea, aquí hay que ir viendo cómo eso de alguna manera va creciendo. Acá la importancia la tiene los contratos inteligentes, como dijimos, para poder nosotros empezar a trabajar eso y empezar a tratar de minimizar este impacto de estas, de no tener necesariamente la entidad típica central de verificación, y todo lo que es la parte ya de empezar a hilvanar soluciones con temas de carácter tecnológico que se van dando de manera paralela. O sea, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial tiene mucho que ver con todo eso, el tema de Internet de las cosas, que es básicamente la información que pueden dar los diferentes dispositivos o inclusive artefactos eléctricos que tienen esa posibilidad ahora. Todo eso se conjuga y se lleva a un plano de poder analizarse y sobre eso tener
información que puede ser tomada para efectos de tomar decisiones, ¿no? Entonces, ese es digamos, el enfoque que tenemos del curso. Estoy seguro que ustedes van a poder sacar un beneficio que no solamente va a ser un tema conceptual, sino de acuerdo a la metodología de aprendizaje invertido, vamos a poder nosotros llevar esto a un plano práctico. Y como ya después veremos, tenemos la posibilidad de poder ir dándoles a ustedes también horas de consultoría reales para efecto de que ustedes puedan ir afinando sus temas que van a ir siendo desarrollados semana a semana. Ese es el esquema. Yo creo que va a ser muy beneficioso para ustedes. Yo estoy a su servicio. Así es que vamos adelante con todo. Gracias. Ahora va a pasar a charlar la encargada coordinadora del área de know-how de Relays, pero quería avisarles que estaban habilitados a hacer preguntas y serán respondidas algunas, las que consideremos más interesantes al final. Obviamente estamos abiertos a responder dudas todo el tiempo y los invito a enviarnos correo a contacto @relays-altousa.com, donde estaremos siempre a pendiente de ustedes. Adelante, Alcira, con tu presentación. Muchas gracias, Matilde. Buenos días, buenas tardes a todos. Un gusto recibirlos en este espacio. Muchas gracias, César. Excelente la presentación, te damos con muchas ganas. Y bueno, les voy a contar un poquito cómo trabajamos, ¿no?, desde Relays con los cursos. Primero que nada, nos preocupa y nos ocupa tener profesores expertos de la calidad de César. Y bueno, estamos trabajando en equipo desde Relay para darles a ustedes también una disponibilidad y acompañamiento durante los cursos y también después en cuanto a lo que es el uso de plataforma, el uso de la tecnología. No nos vamos a remitir solo, digamos, a cuando ustedes están en la plataforma. Quizás cuando no puedan estar en la plataforma y necesiten de nuestro apoyo, también vamos a llegar allí. Las propuestas innovadoras, es decir, no queremos agobiarlos solo con materiales y que se traduzca solo en una lectura. Obviamente, leer va a ser necesario, pero también muy importante va a ser la interacción directa que vamos a mantener con el experto, con el profesor, por cada semana de curso. Es decir, tienen propuestas y luego un encuentro que nos va a motivar para sacarnos dudas, para hacer propuestas, para debatir, ¿por qué no?, y seguir aprendiendo. Te pido la siguiente diapositiva. Gracias. Bien, ¿qué es lo que nos distingue? ¿Por qué nos queremos diferenciar? Por la calidad del aprendizaje que estamos ofreciendo, estamos permanentemente midiendo esos resultados, y nuestros cursos no solo se limitan al curso, sino también a un espacio de coaching. O sea, hago el curso, veo dónde está mi idea de negocio, veo cómo quiero avanzar y sobre todo globalizar, ¿verdad?, mis ideas, mi creatividad. Y bueno, para eso también después de cada curso hay un coaching personalizado. Siguiente. También nos importa mucho el proceso de aprendizaje. Desde Relay trabajamos en un proceso en el cual hay etapas bien distinguidas y eso quizás ustedes no lo puedan visualizar directamente en el curso, pero es todo el proceso que les vamos a ir ofreciendo. Es decir, qué conocimientos podemos adquirir, cómo lo podemos entender y principalmente cómo lo vamos a aplicar. Y luego que lo aplicamos, bueno, ¿qué resultado tiene? ¿Qué análisis crítico hacemos de ese pasaje? Y luego, entonces, lo más importante, tenemos un espacio para crear, un espacio para evaluar. Entonces, ese acompañamiento también lo van a tener durante y después del curso. Así que nos resta decirles que los esperamos, y si antes del curso, como decía Santiago, necesitamos, por ejemplo, hacer consultas, bienvenido sea. Estamos
siempre disponibles para responder, y si hubiera necesidad que hacer la consulta al profesor, al experto, con mucho gusto lo pasaremos para que ustedes estén siempre muy bien informados y acompañados. Muchas gracias. Gracias, Alcira. Ha sido muy clara, muy conciso. Gracias, Tito. Realmente has dado una charla en un tema que es profundo, vasto y que nos va a marcar para siempre. De alguna manera, nosotros planteamos que a partir de hoy esta comunidad de personas interesadas en el tema blockchain y criptoactivo queda formada. Todos y cada uno de ustedes y otros que no pudieron participar hoy, pero que nos han hecho saber de su interés en el tema. Bueno, todos ustedes van a poder hacer preguntas, van a tener respuestas y fundamentalmente los invito a estar cerca de esta comunidad y ver cómo podemos entre todos juntos poner nuestro granito de arena para hacer un mundo que sea un poco mejor. Les agradezco